es ciencia? La palabra ciencia deriva etimológicamente del latín scientia, que significa sabiduría o conocimiento, ¿no? Significa sabiduría o conocimiento. Y bueno, la ciencia vendría a ser tanto el conjunto de conocimientos, o sea, el conjunto de conocimientos, es decir, el conocimiento científico. La ciencia vendría a ser, en otras palabras, el saber y el hacer. El saber, lo que ya conozco, lo que ya se sabe, y el hacer, el quehacer científico. El quehacer científico, ¿no? El quehacer científico. Entonces, ¿qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, coherentes, fiables, útiles, provisionales, pero también vendría a ser la actividad que realizan los científicos. La actividad que realizan los científicos. ¿Ya? Entonces, ahí está. Un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, coherentes, exactos, objetivos, críticos, fiables, universales, comunicables, útiles y provisionales. Eso vendría a ser. ¿Ya? Eso vendría a ser. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Eso es lo que viene a ser un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, ordenados, que no se mezclan unos con otros, ¿no? Lo que se enseña en anatomía no es lo mismo que se enseña en álgebra. Entonces, cada rama, cada ciencia tiene su objeto de estudio. No están mezclados los conocimientos. Sistematizado, que va en un orden progresivo de complejidad, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. No es que primero aprendemos a sacar raíz cuadrada y después a sumar, no, pues. Entonces va de lo más fácil a lo más difícil. Es sistematizado, coherente, que no es disparatado, que tiene una lógica, una coherencia, es racional. También se dice que es exacto, preciso, ¿no? Un conocimiento es exacto, es preciso, o sea, es objetivo, ¿no? Es crítico, es que se puede someter, pues, a la comprobación. Fiable también, fiable es confiable, fiable viene de fe. Fe es creer en la palabra de otro, ¿no? Tú te has fiado de lo que te dicen, ¿no? Tú te has fiado de que tu papá es tu papá, tu mamá es tu mamá, pero tú no te acuerdas y no te consta, salvo que tengas una prueba de ADN, ¿no? Entonces, vale, te has fiado, te dicen, oye, tal, fulanito, tal, tu papá, ya, te lo crees, ¿no? Esa es fe, creer en la palabra de otro. Nosotros hemos creído todo lo que nos dicen del COVID, nos hemos creído lo de la vacuna, por eso nos hemos vacunado, ¿no? Y esperemos que sea cierto, ¿no? Por eso el conocimiento científico es fiable, o sea, nos aventamos a algo lo que nos dicen porque, oye, sí, ¿no? Si lo dice un científico, si lo está aprobada la ONU, si en este caso la OMS lo dice, pues genial, ¿no? Entonces, bien, es universal. Quiere decir que lo que es válido aquí en Perú es válido en cualquier otro país del mundo, ¿no? Oye, el mercurio, su símbolo químico es Hg, es el único metal en estado líquido. Oye, eso no solamente se dice aquí, sino en cualquier lado del mundo eso es válido. El mercurio siempre en cualquier parte, hasta en la Conchinchina, es su símbolo químico Hg. Entonces es universal. Todo conocimiento científico es universal. Eso quiere decir que es válido en cualquier lugar, zona, cultura, época del año, no sé, cualquier momento. Comunicable, pues todo conocimiento científico se tiene que comunicar. Es útil, es provisional también, ¿no? Provisional quiere decir, pues, que es falible, que puede equivocarse, ¿no? Oye, antes se decía, ¿no? En la Edad Media, hoy la Tierra es plana, pero después no, la Tierra es redonda. Entonces cambió, se corrigió. Entonces el conocimiento es... Dime. Ya en la Edad Media se sabía que la Tierra... Sí, en la Edad Media se sabía que la Tierra era redonda, ¿no? Pero vos te digo, o sea, antes de eso se decía que era plana, ¿no? Mucho antes. Y ya, claro, en 1400 que se da, bueno, ya cuando ya se pudo concretar y definir que verdaderamente no era plana, soportada por elefantes, eso en la antigua, ¿no? Y que te caías si es que ibas al borde. Ya en la media que surge un estancamiento, ¿no? Surge un estancamiento científico. Pues ahí ya se sabe que no, pues no, que era, pues, redonda, y después ya se concreta como lo que es, no tan redonda, sino achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Bien, y luego, pues, ¿qué decimos? Estos conocimientos, de los cuales obviamente se generan problemas, se construyen hipótesis, se proponen procedimientos,
se deducen principios y se elaboran leyes, ¿no? Ojo, de los conocimientos científicos se generan problemas, se construyen hipótesis, se proponen procedimientos, se deducen principios, teorías y se elaboran finalmente leyes. Las leyes tienen validez universal, ¿no? Como la ley de la gravitación universal de Sir Isaac Newton, o en química la ley de los gases, ¿no? La ley de Gay-Lussac, las leyes estequiométricas, o en biología las leyes de Mendel, ¿no? Las leyes de la genética. Mendel, el padre de la genética. Y los conocimientos científicos los encontramos pues en los libros, en las exposiciones de ciencia y bueno, en las páginas web científicas indexadas, ¿no? Que son las que nos dan certeza de que es un valor rígido, no científico veraz. El conocimiento científico surge como resultado de la observación y la experimentación. La observación y la experimentación, ojito ahí, son la base del método científico. Son la base del método científico. Y bueno, el conocimiento científico, ¿qué busca? Busca comprender y explicar lo que ocurre en el universo. Busca comprender y explicar los hechos o fenómenos naturales y sociales. Los hechos o fenómenos que ocurren en la naturaleza y en la sociedad. Eso es lo que busca todo el conocimiento científico. Dar a conocer, comprender y explicar lo que ocurre. Tanto en la naturaleza como en la sociedad. Lo que ocurre en general en el universo. Pero no solamente nos quedemos con esa idea y esa definición de que ciencia es un conjunto de conocimientos, sino que también ciencia es la actividad que realizan los científicos, es la actividad que realizan a diario para investigar, para indagar, por ejemplo, este tema de las vacunas, ¿no? Entonces fue así, very fast, ¿no? O sea, al toque, en one, pudieron desarrollar a buena hora una vacuna, y no solamente un tipo de vacuna, sino más de un tipo de vacuna, ¿no? AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, diferentes tipos de vacuna, y son las que aquí se han aplicado, pero bueno, hay también en otras partes del mundo otras vacunas que se han ido desarrollando. Entonces la actividad que realizan los científicos a diario también es ciencia. La ciencia es tanto el conocimiento que ya se tiene, que ya se conoce, que está en los libros, y también el conocimiento que se está construyendo, fruto de la actividad científica, fruto del quehacer científico. Y eso no es otra cosa que la investigación científica. Vamos a eso, vamos allá. La investigación científica, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación científica? Es la búsqueda o la generación de nuevos conocimientos. Siempre el hombre está generando, buscando nuevos conocimientos, buscando la explicación, el por qué y los para qué, el cómo, qué, dónde, cuándo, de qué manera, intentando dar respuesta a lo que todavía no se explica. Pero ¿para qué quiere generar nuevos conocimientos? Para poder transformar la realidad, esta realidad circundante, el medio natural o social en el que nos encontramos. Pero este intento de querer cambiar la realidad no es obvio para perjudicar, sino lo obvio sería para el beneficio de la humanidad. Queremos, siempre la ciencia tiene que buscar este fin, pero ha estado fallando en ese intento en este último siglo, 2 últimos siglos, ¿no? Porque que ya se ha visto, pues, las guerras nucleares, químicas, biológicas, ¿no? El 11S, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, de ahí vino lo del anthrax, ¿no? El carbunco, ¿no? El bacillus anthracis, entonces, fue una guerra biológica ahí, ¿no? Terrible. Entonces la ciencia a veces pierde su camino, se desvirtúa cuando perjudica a la humanidad y cuando no es en beneficio. Ahora con esto del COVID-19 hay muchas hipótesis, muchas teorías, pero en definitiva lo que nos queda claro es que no es una bacteria, no es un hongo, es un virus de tipo ARN. Y si es un virus, queda digamos, la sospecha, ¿no? De que, oye, pudo haber sido creado. Una bacteria no la puedes crear, ¿no? Pero un virus tal vez sí. Dime, te escucho. No ha sido una... Ajá. Un arma biológica, ¿no? Por favor, ¿puede poner un punto de conocimiento? Adentro, ¿no? Sí, por favor. Ya, dale, ahí. Entonces, un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, coherentes, exactos, objetivos, críticos, fiables, verificables, universales, comunicables, útiles y provisionales, ¿no? Bueno, son todas las características que tiene
el conocimiento científico, que no es igual al conocimiento empírico. El conocimiento empírico es fruto de la experiencia del hombre, ¿no? Fruto de la experiencia humana, no necesitas ir a la universidad ni nada. Conocimiento empírico, por ejemplo, un agricultor, ¿no? Ya puede saber en qué momento cosechar, en qué momento sembrar. Hoy dice, va a llover y llueve. O sea, ¿has necesitado de estudiar meteorología, de ir a la universidad? No, pero conoce. Entonces, ese conocimiento es válido, pero no es conocimiento científico, es conocimiento empírico, pero válido. Y conocimiento, al fin y al cabo. Entonces, pero no es científico, es empírico. El empírico es el conocimiento fruto de la experiencia, ¿no? Muy bien. Ahí está. Bueno, ahí está todo lo que ya habíamos pasado. Y ahora ya en actividad. Entonces, la investigación científica viene a ser la búsqueda o generación de nuevos conocimientos a través de diferentes hallazgos y descubrimientos que se dan a lo largo de los años. ¿Para qué? Para transformar la realidad, ¿no? La realidad, o sea, el medio natural y social, para beneficio de ¿qué? De la humanidad. Bien, y luego procedemos a ver lo que es las funciones de la ciencia. Las funciones de la ciencia, ¿no? Ahí te vas a acordar de DEPA, pues, oye, cuando tú te quieres independizar, quieres comprarte tu DEPA. DEPA significa ahí descripción, explicación, predicción y aplicación. Descripción, explicación, predicción y aplicación científica. DEPA, las funciones de la ciencia. Vamos a entrar a explicarlo un poquito más y mejor aquí entrando a nuestro mapa. Hacemos un zoom y entramos aquí. Funciones de la ciencia y nuestro mapa. ¡Hola! DEPA, ¿no? Descripción científica. Cuando decimos, oye, describir, ¿no? Es una de las funciones básicas de la ciencia, describir un hecho o fenómeno. ¿Qué es entonces la descripción científica? Atención acá, es la narración oral o escrita de un hecho o fenómeno, sin alusiones personales, por favor. Ya, es la narración oral o escrita de un hecho o fenómeno observable. Observable, ojo al piojo, no se refiere solamente con la vista, aunque la observación en ciencia puede ser directa o indirecta. Directa a través de los sentidos, no solamente el sentido de la vista, sino todos los demás sentidos con los que podemos captar la realidad circundante. Y bueno, la indirecta es a través de equipos o aparatos o instrumentos llamados escopios, como el microscopio, ¿no? Micro, pequeño, escopio, examinar, ver. Fue inventado en 1590 por Zacharias Jackson, perfeccionado después por Antonio van Leeuwenhoek, ¿no? Y luego, bueno, hubieron varios tipos de microscopios, binoculares, ya, hasta llegar al último microscopio electrónico, ¿no? Pero en 1590 se inventó el microscopio por Zacharias Jackson, los hermanos Jackson. Luego ya tenemos el descubrimiento de la célula en 1665, ¿no? Por Robert Hooke. Por eso célula, cellular, ¿no? Lo descubrió la célula en una célula vegetal, en un corcho. Bueno, entonces la observación puede ser directa o indirecta a través de escopios, de instrumentos para ver, como el microscopio, el telescopio, tele lejos, escopio, examinar, ver. Telescopio, microscopio, estetoscopio, para que veas que no todo es vista, estetoscopio, oídos, ¿no? El médico con el que te escucha el latido cardíaco, la respiración, frecuencia cardíaca 72 latidos por minuto, ¿no? La frecuencia normal de 70 a 73 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca normal. Y el estetoscopio, ¿no? Ese que se usa el médico. Luego pues el periscopio también. Entonces, todo lo que ese escopio es examinar, ver. Bueno, en la descripción científica, por ejemplo, se puede describir muchas cosas. Se puede describir las partes de una planta, ¿no? Raíz, tallo, hoja, flor y fruto. En la raíz los pelos absorbentes, ¿no? En el tallo ahí está el xilema, el floema, ¿no? La circulación de la planta, donde transporta la savia bruta y la savia elaborada. La savia bruta captada por los pelos absorbentes, que son las sales minerales y el agua. Pero también podemos describir los restos fósiles, por ejemplo, ¿no? Y eso lo hace el paleontólogo, por eso es propio de la paleontología, ¿no? Muy bien. Cuando decimos explicación científica, number two, segunda función de la ciencia. En la segunda función de la ciencia, que es la explicación científica, es dar a conocer las causas de la ocurrencia de un hecho o fenómeno. ¿Por qué ocurrió? ¿A qué se debe? ¿Qué ese volcán erupcionó? Explicar el por qué y para qué, el cómo, qué, cuándo, dónde, por qué, de qué manera. Ejemplo, explicar, oye, ¿por qué un clavo se oxida al contacto con el agua? Y ahí sabemos que el agua es una molécula, ¿no? Entonces es un compuesto molecular unido por enlace covalente, ¿no es cierto?
equivalente polar. Y entonces aquí vemos que el agua también es una sustancia binaria, triatómica, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y que bueno, entrar en contacto con un metal ocurre la reacción química de oxidación. Se oxida, ¿no? Igual también una fruta se oxida, o muerdes una manzana y regresas y después ya se evidencia. Las evidencias de una reacción química, ¿cuáles son? Bueno, aparte de, puede ser una explosión, porque puede ser exotérmica o endotérmica, puede liberar energía exotérmica la reacción, pero también el aparecimiento de burbujas puede ser una evidencia de reacción química. Una reacción química que es un cambio, una transformación, ¿no? Se puede evidenciar a través de el aparecimiento de burbujas, a través del cambio, variación de energía, del calor, ¿no? Endotérmica, exotérmica. Puede también evidenciarse a través del cambio de coloración de las sustancias, el cambio de las propiedades organolépticas, color, olor, sabor y brillo. Entonces también, en este caso el clavo cambia de color, ¿no? Del color que era el clavo de hierro, pues cambia, porque se ha oxidado. O le quito el óxido, ¿no? Esa capita media marrón o anaranjada oscura que se le quita, dice el óxido, que se ha formado el óxido férrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos explicar por qué ocurre esa oxidación, qué es lo que ha intervenido. Ahí se ha formado un compuesto iónico, que es el óxido férrico, en donde el hierro pues ha perdido, se ha formado un enlace, ha perdido electrones. ¿Y quién nos ha ganado? El oxígeno. Listo. Entonces también se puede dar a conocer el por qué las aves vuelan, ¿no? Te estamos explicando, porque tienen alas, no solamente, ¿no? El pingüino tiene alas, pero bueno, aletas, pero no vuela. Y entonces, ¿por qué? Pues bueno, una es porque tienen alas, pero otra es porque también la disposición de las patas. En el caso de los patos, de los pingüinos, son palmípedos, ¿no? Las patas distintas a las de un águila. La del águila sí la puede hacer para atrás. Entonces, la disposición de las patas también permite el vuelo. Y otra es que tiene huesos aeróbicos, ¿no? Huesos neumáticos, como se les dice. La predicción científica, y es que la ciencia nos es pitoniza, brujita, divina, ¿no? Es que lo que pasa es que podemos predecir, por ejemplo, la predicción del clima, ¿no? Podemos predecir cuándo va a llover y todo eso nos sirve para prever, ¿no? En definitiva, para prever algún desastre natural y poder estar resguardados debidamente. La predicción científica es dar a conocer la ocurrencia de un hecho fenómeno antes de que suceda, antes de que ocurra, ¿no? Antes de que ocurra. Ejemplo, pues ya que te lo había dicho, la predicción meteorológica del clima. La predicción meteorológica del clima. Y por último, la aplicación. Cuando aplicamos los conocimientos científicos para beneficio pues del hombre, de la humanidad. La aplicación científica. Aplicar el conocimiento científico para el beneficio de la humanidad. Ejemplo, la utilización, por ejemplo, de la sábila, ¿no? De la aloe vera, nombre científico de la sábila. ¿Para qué? Para tratar diversas enfermedades. O para elaborar champú, ¿no? De repente ya tú en la feria de ciencias has hecho eso. Bueno, este año de repente nos permitimos hacer algo, ¿no? Ya eso lo podemos hacer presencialmente, ¿no? Ahora pues la clasificación. Aquí en la clasificación, según el tema estudiado, según su función, según el objetivo que persigue. ¿Cuál es el objetivo, el objeto de estudio? Entonces hay dos criterios. Según su función, las ciencias pueden ser ciencias puras y ciencias aplicadas. Ahora, en este criterio, según Mario Bunge, las ciencias se clasifican en dos grandes grupos, como te dije, las ciencias abstractas o ideales y las ciencias fácticas o concretas, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a ver la clasificación de las ciencias. Bueno, mira, si le tomaras captura, mira cómo se ve el mapa. No se distingue las letras, pero ahora vamos a ver ahí. Según su objeto de estudio, entonces, como te dije, y según su función u objetivo. Ciencias puras. ¿Quiénes están en las ciencias puras? La matemática, por ejemplo, ¿no? Ciencia pura. También la biología es una ciencia pura. La física, la química son ciencias puras. Tiene un objeto de estudio determinado. ¿Qué estudia la química? ¿Qué estudia la química? ¿El objeto de estudio de la química? La materia. Muy bien, la materia, ¿no? Estudia la materia condensada.
La biología estudia a los seres vivos. La física estudia la materia disipada. Y en las ciencias aplicadas vamos a tener aquí a la medicina, por ejemplo. Para la medicina tienes que saber biología, tienes que saber anatomía, tienes que saber también algo de matemática. Entonces, en la medicina se integran varias, ¿no? Entonces, es una ciencia aplicada. Las ingenierías, o hay que decir, ¿no? Toda ingeniería civil, ingeniería zootecnia. Ingeniería zootecnia tienes que saber anatomía, y es ingeniería, tienes que saber matemática. Entonces, sí, la farmacología es una ciencia aplicada. Ciencias aplicadas a bioquímica, cuando se aplican los conocimientos de varias ciencias para entender y comprender mejor. La computación también es una ciencia aplicada. ¿Ya? Esas son las ciencias aplicadas. Ese es el primer criterio, según su función u objetivo. ¿Vale? Vamos con el segundo criterio. Vamos por ahí. Segundo criterio según Mario Bunge, como te dije, epistemólogo argentino. Lo vamos a dividir en dos: ciencias abstractas o ideales, y ciencias fácticas o concretas. Vamos con la primera. Mira acá, presta atención, no te me distraigas. Las ciencias abstractas. Vamos a encontrar ahí que también son llamadas ciencias ideales o ciencias formales. Ideales, el mundo de las ideas, ¿no? Ahí está la matemática, la lógica y la metafísica. Por ejemplo, ¿por qué son ideales? Porque, o sea, escuchado, oye, la chica ideal, tu chico ideal, eso no existe, eso solamente está en tu imaginación, ve tu príncipe azul que se destiña celeste, ¿no? Eso solamente en los cuentos de hadas, pecados azules. ¿Por qué? Porque lo ideal solamente está en la mente. ¿Acaso has visto un 7 y dices 7, saludos al 4? No, pues no. Las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, y todo lo que viene en la lógica y en la metafísica está en el mundo de las ideas. No es palpable, no es captable por los sentidos, no es fáctico, no es concreto. Es ideal. No, entonces, por eso ciencias abstractas, ideales o formales también se le llama. Ideales o formales. Y bueno, aquí vamos a encontrar, como te dije, la matemática, la lógica y la metafísica. Metafísica va más allá de lo físico, meta, ¿no? Por eso ahora, ¿no? WhatsApp, Facebook e Instagram pertenecen a Meta, y el símbolo es el infinito, ¿no? Y es que es meta es ir más allá, más, ¿no? Meta. Oye, sigue tu meta, llega a la meta, ¿no? Prefijo meta en la raíz etimológica griega. Bueno, en la matemática, como tú bien sabéis, está la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría. En la geometría plana y la geometría del espacio, ¿no? No es igual, pues, hablar de un cuadrado, de un triángulo en geometría plana, que hablar de un cubo en geometría del espacio, de una pirámide en geometría del espacio. En geometría plana es la circunferencia. Ojo que circunferencia, ¿no? Es la línea. El círculo es el área de la circunferencia. Entonces en geometría plana hablamos de circunferencia, mientras que en geometría del espacio hablaríamos de esfera, ¿no? O sea, en 3D, pues, ¿no? Bien. Y bueno, en la lógica hay lógica formal, lógica informal, lógica simbólica, lógica matemática, ¿no? Los tipos de lógica. Y nosotros, pues, en lógica simbólica hay la lógica predicativa y la lógica proposicional. En la lógica proposicional, pues, los famosos silogismos, ¿no? Oye, puedes decir, aunque sea una afirmación falsa, pero tiene que tener sentido lógico, aunque sea más disparatada o falsa. Por ejemplo, puedes decir, oye, todos los perros vuelan, y después dices, Bobby es un perro. Entonces, ¿qué se concluye? ¿Cuál es la conclusión lógica? Oye, si la premisa es todos los perros vuelan, y después la segunda dice, Bobby es un perro, entonces, como conclusión lógica inferencial, diríamos, de este silogismo, entonces, o por lo tanto, Bobby vuela. Por lo tanto, Bobby vuela. ¿Por qué? Porque ya tengo dos premisas, ¿no? Que dice, todos, generalización, todos los perros vuelan. Y después digo, Bobby es un perro, por lo tanto, Bobby vuela, pues, ¿no? Esa es la conclusión lógica. Aunque sea falsa, pero se saca conclusiones de un silogismo. Ahí se lo podemos hacer un silogismo. La lógica predicativa, pues de acá también llamada también de primer orden, acuérdate. Y lo que es la lógica matemática, ahí está el logicismo,
y el intuicionismo, de la intuición, intuicionismo, intuición, ¿no? Cuando es intuitivo. Bueno, la metafísica, hay la metafísica espiritualista materialista, la metafísica monista y pluralista, o sea, siempre son en contrario, ¿no? O sea, en los opuestos. Y la metafísica realista idealista. Se oponen a, por si acaso, oye, los tipos de metafísica, quizás de repente en el primer examen de entrada podemos hablar de esta parte que es teoría, que estamos generalizando sobre ciencia, porque la química es una ciencia fáctica, natural, abiótica, que estudia la materia condensada, la materia constituida por átomos, ¿cierto? Por eso estamos haciendo esta pequeña intro que solamente nos va a tomar esta primera clase, pero es necesario que podamos comprender y entender desde qué es ciencia, desde lo que es ciencia. Ciencia, clasificación de la ciencia, o hemos visto también funciones de la ciencia, DEPA, acuérdate de tu DEPA. Y ahora estamos viendo lo que es clasificación de la ciencia, señores, bajo dos criterios. Ahora el de Mario Bunge, el criterio que nos clasifica a las ciencias en ciencias concretas y ciencias ideales. Estamos en ideales. Está la matemática, la lógica y la metafísica. Ya hemos visto cómo se clasifica la matemática, cómo se clasifica la lógica, y ahora la metafísica se clasifica en estas 6 tipos de metafísica, sino que los he puesto en 3 para que veas que son sus opuestos: metafísica espiritualista, metafísica materialista, metafísica monista, metafísica pluralista, metafísica realista, lo contrario, idealista. ¿Ya? Muy bien. Y por último, el otro gran grupo, que es el que nos interesa, es ahí donde nos vamos a meter al detalle, es las ciencias concretas, ¿no? Es las ciencias concretas. Las ciencias concretas, llamadas también ciencias fácticas. Y es que la palabra fáctica viene del latín factum, que significa hecho o fenómeno. Hecho o fenómeno. Entonces viene del latín factum. ¿Ves cómo sobre la marcha puedo hacer mi mapa? ¿Y qué significa? Vamos a anotarlo acá. Significa hecho, a ver, hecho o fenómeno. Ahí está, más rápido para que no nos demoremos mucho. Ya. Bueno. Y luego, a ver, por acá vamos a decir cómo se clasifica. Se clasifica en 2 grupos. Uno, las ciencias naturales, y la otra es las ciencias sociales. Ciencias naturales y ciencias sociales. Ciencias naturales y ciencias sociales, ¿vale? En esos 2 grandes grupos se clasifican. Dentro de las ciencias naturales vamos a encontrar a las ciencias abióticas y las ciencias bióticas. Bióticas como la biología, y nuestra química, la querida química, está en las ciencias abióticas, también llamadas cosmológicas. Vamos a hacerlo por acá. Ciencias naturales, y la otra son las ciencias sociales. Vamos con las ciencias naturales. Las ciencias naturales, a su vez, se clasifica en ciencias abióticas o cosmológicas y ciencias bióticas o biológicas. ¿Quiénes vamos a encontrar en las ciencias abióticas? La astronomía, la geología, la física y la química. Ahí está la química. Ahí está la química. Y en las ciencias biológicas o bióticas solamente está la biología. Y bueno, la biología, ahí va a estar la anatomía, la fisiología, la zoología, la botánica, la taxonomía, la genética, la ecología, entre tantas otras. La microbiología, la anatomía, fisiología, botánica, zoología, genética, taxonomía, todas las que he mencionado. Y la microbiología a su vez se divide en virología, en bacteriología, ¿no? Y en micología. Virología, ¿qué estudia? Los virus, profe. La bacteriología, las bacterias. La micología, los hongos, esos hongos que tienes en los pies, ¿no? Ese es el pie de atleta, pero es un tipo de hongo. Luego en el cabello también se tiene hongo, la tiña, ¿no? Entonces sí, los hongos. Y bueno, la micosis ocasiona prurito intenso, ¿no? Picazón. Ese es prurito. Bueno, ahí está la clasificación. Disculpe, la bacteriología de biología estudia las bacterias. La bacteriología estudia las bacterias, sí. La bacteriología, a la virología, los virus. La bacteriología, las bacterias. Y la micología, los hongos. Pero, o sea, ojo al piojo. Aquí es algo que aclarar.
Bueno, la virología estudia los virus. La virología estudia los virus, eso es clarísimo. Pero la bacteriología, que estudia las bacterias, estudia a todas las bacterias. Pero no todas las bacterias causan enfermedades. Muy distinto a los virus. Todos los virus, señores, causan enfermedades, pero no todas las bacterias causan enfermedades. Es más, más del 80% de bacterias son buena gente, son buena onda, son las famosas bacterias benéficas. Tú y yo en nuestra flora intestinal tenemos bacterias. Tú y yo consumimos bacterias vivas en el yogur. Te escucho. ¿Alguien quería hablar? No sé, luego también para ayudar a la flora intestinal como la enterojazmina también, que eso ayuda. ¿La qué? ¿No te escuché bien? La enterojazmina que te da Ah, claro, para generar la flora intestinal, ¿no? Para reconstruir la flora intestinal, que a veces la dañamos cuando consumimos. ¿Cuándo dañamos nuestra flora intestinal? Cuando consumimos antibióticos, pues, ¿no? Ojo que el antibiótico no nos podemos automedicar. El antibiótico se consume bajo receta médica. Y un antibiótico como por ejemplo el Bactrim Forte arrasa con toda la flora intestinal. ¿Por qué? Porque es un antibiótico pues contra los bióticos, contra los seres vivos, contra las bacterias. Mata a las bacterias malas que están causando infección, pero también arrasa con todas las bacterias buenas de la flora intestinal. Y entonces hay que reconstruir la flora intestinal, restablecerla. Entonces para eso pues la ingesta de yogur es muy bueno. Si es yogur natural, mucho mejor, porque el yogur natural pues está garantizado que restablece la flora intestinal de una forma más inmediata y segura. Luego, entonces, la mayoría de bacterias no causan enfermedades. Por ejemplo, las bacterias con las que se elabora el yogur, nosotros también muchas veces con los chicos en distintos coles he elaborado yogur. Ahorita por el contexto de la pandemia no se puede nada de alimentos, ¿no? Pero ya, pues de repente el próximo año ya todo esté mejor. Pero tú debes saber, para la elaboración de yogur probiótico, porque también hay prebiótico, y es distinto lo probiótico que lo prebiótico ya. Pero cuando elaboramos yogur natural probiótico, mayormente usamos dos cepas, ¿no? Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Esos son los dos tipos de cepas de bacterias con las que he trabajado, con las que he elaborado yogur. Y si te das cuenta, nada más ni nada menos que el yogur lo producen las propias bacterias. Y es que estas bacterias, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, que como su nombre lo dice, termófilos, pueden tener actividad metabólica a una determinada temperatura. Termófilos, termómetro, temperatura, ¿no? De 42 a 45 grados, ahí tienen actividad metabólica. Y estas bacterias se alimentan de la lactosa, carbohidratos presente en la leche, ¿no? Entonces, las bacterias son las que producen el yogur. Y nosotros cuando ingerimos yogur, sobre todo el natural, ingerimos bacterias vivas que están en plena actividad metabólica, consumiendo lactosa y produciendo ácido láctico. Y la micología que estudia los hongos, ¿no? Hay tres tipos de hongos, ¿no? Los hongos se clasifican en setas, que son los hongos verdaderos, los hongos de sombrerito, en mohos, ¿no? En mohos. Bueno, los mohos, ¿cuántas veces has visto un moho de repente en el baño de tu casa cuando no limpias bien, ¿no? Y las levaduras con el cual pues se hace el pan, ¿no? Porque las tortas, ¿por qué crecen, no? Oh, le han echado levadura, ¿no? Pues el panetón también, a puro golpe, ¿eh? Si sabes hacer panetón. Yo en verdad, gracias a trabajar en Cumbre, he podido relacionar la química con la cocina. Oye, en la cocina identificas un sinnúmero de reacciones químicas, de transformaciones de la materia. Bien, bueno, next, continue, sigamos. Bueno, y las ciencias sociales, ahí está la historia, la geografía. Se supone que se estudia historia, chicos, para no repetirla, pero ¿cuántas veces en la historia del Perú se ha repetido? ¿Cuántos golpes de estado ha habido en el Perú? ¿Cuántas vacancias presidenciales? O sea, no es la primera vez. Se supone que, bueno, se estudia historia para no repetirla, pero nosotros no aprendemos, repetimos la historia. La geografía. Bueno, en la historia, pues de comprender desde las edades de la historia, ¿no? Bueno, la mal llamada prehistoria, de ahí la historia propiamente dicha, en la antigua, media, moderna, contemporánea, ¿no? Y bueno, cada una tiene sus hitos, ¿no?
a la aparición de la escritura hace más de 5000 años atrás, y de ahí pues la caída del Imperio Romano, la toma de Constantinopla por los turcos, la Revolución Francesa, ¿no? 1789, Revolución Francesa. En fin. También está la antropología, que es la que estudia al hombre. Antropos es hombre. Todo lo que termine en logía es estudio tratado, ¿no? Biología, estudio tratado de la vida. Sociología, estudia pues a las sociedades, el comportamiento del hombre. La economía, econos, casa, ¿no? Nomos, economía. La psicología también, amo la psicología, muy bueno, una ciencia joven, la psicología. Y las ciencias de la educación, que aquí en la ciencia de la educación vamos a encontrar a la metodología, a la didáctica y a la pedagogía, ¿no? Metodología, didáctica, ahí está, ¿ves? Y pedagogía. Ya, características del conocimiento. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que en estas características del conocimiento, una de las características que hemos dicho que el conocimiento científico es sistematizado, ¿no? O sistemático. ¿Por qué? Porque las ideas son ordenadas, coherentes y se relacionan entre sí. Por eso se dice que el conocimiento científico es sistematizado, porque las ideas son ordenadas, señores, coherentes y se relacionan entre sí. ¿Ya? Next, continue. Profe, también el conocimiento es objetivo. Claro que sí, o exacto. ¿Por qué? Porque deriva de la observación. Deriva de la observación de los hechos o fenómenos. De los hechos o fenómenos observables, ¿no? Deriva de la observación de esos hechos o fenómenos observables. Pero además, eso no es todo. Podemos decir que también el conocimiento, ¿te acuerdas? El conocimiento científico decíamos que es crítico. ¿Por qué? Está como tú, Chihuahua, crítico, no, porque trata de distinguir lo falso de lo verdadero, ¿no? Ahí está la chica, ¿sabes? Tiene un detector de mentiras, ¿sabes? Cuando su flaco le está engañando, ¿no? A veces, pero a veces no. El conocimiento es racional, dice. ¿Por qué? Porque es producto de la razón humana, ahora, porque los científicos trabajan, ¿qué cosa? Conceptos, juicios y razonamientos. ¿No? Conceptos, juicios y razonamientos. El conocimiento también es verificable. ¿Y por qué decimos que es verificable? Porque los podemos someter a prueba con hipótesis. A ver, pues pruébalo, si te está diciendo la verdad, revísale el celular. No seas tóxica, por favor. ¿Ya? Es verificable porque lo podemos someter a prueba con hipótesis. ¿Mediante qué? La experimentación. Mediante la experimentación. ¿Vale? Pero no se falta todavía. El conocimiento también es comunicable. ¿Y por qué? Porque mediante el lenguaje científico, que debe ser claro, preciso y comprensible, se llega a toda la comunidad científica. Y que entre locos se entiende, ¿no? Causa. Es que, por ejemplo, ¿no? En el lenguaje médico podemos, por ejemplo, oye, ¿qué tiene el paciente? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico médico? Es que tiene una glomerulonefritis. ¿Una qué? Glomerulonefritis. ¿Qué tiene que ver? Está inflamado los riñones, ¿no? Pero específicamente los glomérulos que están dentro de los riñones. Glomerulonefritis, nefro, riñón. Itis, inflamación. Todo lo que viene en itis, inflamación. Tengo una otitis, profe, inflamación al oído. Una rinitis a la nariz. Una nefritis a los riñones. Una pericarditis, una inflamación al pericardio. Bueno, mayormente se da cuando tenemos elevados los lípidos, cuando ya hay un adulto mayor. ¿Sabías tú que el corazón tiende a crecer cuando más aumenta en la edad? O sea que un supercorazón, cardiomegalia, ¿no? Eso sería una cardiomegalia. Mega es grande, cardio corazón. En un adulto mayor es frecuente porque ya se va desgastando y el corazón, el miocardio, el músculo cardíaco es elástico, ¿no? Pero ya cuando estás viejito ya esa elasticidad ya se va endureciendo y se va agrandando. Pero bueno, diferentes términos médicos que el lenguaje en verdad científico debe ser verdaderamente comunicable. Terminamos estas dos, yo sé que son ya 10:40, ya es la hora, pero terminamos con estos dos. Es falible y es universal. Es falible porque no se puede sostener durante todo el tiempo, forever. No existe ahorita, hoy por hoy, una verdad absoluta. Y es universal porque es válido para cualquier persona, país o cultura. Oye, el mercurio es Hg, es el único metal en estado líquido y eso es válido en cualquier parte del mundo. O sea, ahora,
Por ejemplo, el símbolo del sodio es Na. Profe, ¿pero por qué es Na y por qué no es S? Porque S es el azufre ya. ¿Por qué no es SO tampoco? ¿Y por qué sodio es Na? Porque viene del latín natrium. ¿Por qué potasio es K y no es P? Porque P es fósforo. ¿Pero por qué es K, profe? Porque potasio en latín es kalium. Y los símbolos han salido de los nombres originales de los elementos químicos en latín. ¿Cuántos elementos químicos oficiales por la UPAC? 118, pero hoy ya conocemos 121 elementos. La UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Bueno, hasta ahí vamos a quedar.